Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo. Bienvenidos a su programa Pan de Vida, el programa que tiene como objetivo ministrarte las riquezas de Cristo. Así que abre tu corazón en esta mañana, ábrete al Señor, el Señor te quiere bendecir. Aleluya. Saludos a todos mis hermanos que ya se están reportando. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Es una alegría poder de nuevo conectarnos con ustedes para estudiar la palabra bendita del Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos das la bendición de estudiar juntos. Te ruego, Señor, una bendición para todos mis hermanos que nos están escuchando y viendo en cualquier parte del mundo. Señor, bendícelos a cada uno de ellos y que en esta mañana, una vez más, aprovechemos, Señor, la bendición de estudiar tu palabra para ser fortalecidos en nuestro hombre interior, ganar de Cristo, ser ministrados, Padre. Señor, gracias, gracias en esta mañana, en tu nombre precioso. Amén. Amén, aleluya. Dios bendiga a todos mis hermanos que constantemente están esperando este alimento. Estamos en Romanos, y no se te olvide que estamos en la segunda pasada, aleluya, segunda pasada, o sea, un repaso a todo lo que ya hemos hablado. Debemos de estar prestos siempre para oír la palabra, porque la palabra nos bendice en todo momento. Hoy queremos hablar de lo que significa ser librados del pecado, de la ley y de la carne. Estamos hablando de los asuntos básicos que están en Romanos, y te recuerdas que ayer hablamos de que en esta segunda pasada queremos poner atención a los conceptos básicos de Romanos. Y para ello te recuerdas que dividimos en tres partes Romanos, en tres secciones. Capítulos del 1 al 8, primera sección, del 9 al 11, segunda sección, y del 12 al 16, tercera sección. Yo creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con lo que significa luchar contra el pecado, luchar contra la carne, y darnos cuenta que no tenemos la fuerza contra lo que la ley demanda. Así que si tú deseas en esta mañana vencer y obtener victoria, vamos a poner atención a nuestra lección, porque yo creo que hoy vamos a recibir una tremenda revelación de lo que Dios está haciendo. Acuérdate que lo que Dios está haciendo es hacer de pecadores hijos de Dios. Pero quiero que pongas atención, porque si no pones atención solo me vas a oír hablar y, el hermano Carrillo dice que Dios está haciendo de pecadores hijos de Dios. No, no, no. Yo quiero que tú lo descubras juntamente conmigo. A mí me gusta mucho Romanos. Oh, esa epístola me bendice tanto, pero tanto, que no me canso de estarla leyendo y estarla escudriñando y buscando tesoros. Oh, aleluya, qué bonito. Entonces hoy vamos a empezar con Romanos 8:23. Dice Romanos 8:23, y quiero que le pongas atención, porque este versículo más adelantito lo vamos a considerar en detalle. Mira cómo dice, y no solo ella. Por supuesto que está hablando de la creación, porque en el versículo 21 dice, porque también la creación misma,
la creación misma, o sea, los ángeles y aún la tierra, todo, mira, dice, será libertad de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que si tú pones atención, la creación toda está sujeta a una esclavitud debido a la caída del hombre. Pero, dice también Pablo, sabemos que toda la creación gime a una. Yo sé que nosotros no podemos oír esos gemidos, nosotros no los podemos oír porque se está refiriendo a lo que es la creación. La creación gime. Ahí incluye ángeles, potestades, querubines, serafines, la misma tierra, la tierra, o sea, todo lo creado, los árboles, los animales, todo, todo dice, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. O sea que tú sabes que no es fácil esta vida, no es algo cómodo, que podamos decir, no nos importa. A mí me llama mucho la atención que la Biblia dice que Lot afligía su alma todos los días al ver la conducta nefasta de los hombres que no creían en Dios. Entonces nosotros debemos de entender, dice que, y no solo ella, no solo la creación gime, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Fíjate pues, nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando nosotros leemos este versículo, encontramos que algunas otras traducciones de la Biblia no ponen adopción, pero yo prefiero, escúchame bien, yo prefiero usar la palabra adopción porque no quiero perder el contexto de lo que estamos estudiando. Con todo respeto, ¿verdad? Porque yo respeto a muchos hermanos que Dios los ha usado para enseñarnos cosas lindas, cosas maravillosas de su palabra. Pero Pablo dice que nosotros debemos de ser dueños de sí mismos. Algunos de ustedes me conocen a mí por años y yo soy muy dueño de mí mismo. Yo para entender algo lo tengo que estudiar y estudiar y estudiar y nunca me conformo con lo que dicen, sino que lo compruebo. Si alguien dice algo, a mí me gusta comprobarlo. A mí me gusta estar seguro que yo lo entendí. Como dice ese dicho, que no te digan, que no te cuenten, di, yo lo vi. Sí, porque cuando a uno le cuentan las cosas, uno no alcanza a ver con claridad. Pero cuando uno ve las cosas, aleluya, entonces es diferente. Hay muchas cosas que Dios me usa a mí compartiéndotelas a ti porque yo ya las vi. Y cuando yo ya las vi, yo te las transmito a ti. Y si tú estás interesado y a ti te llama la atención y verdaderamente el Espíritu Santo te guía para que juntos veamos, wow, wow, entonces nosotros vamos a aprender. Quiero decirte por qué me gusta más usar la palabra adoptados. Hay una versión que le pone filiación y está bien, pero es que a mí me gusta más entender que solo opinar o adivinar. Y mira pues,
Hay algo aquí que debes de ver, que la adopción te dice la Biblia misma lo que es. Mira cómo dice que es. Nosotros también gemimos los que tenemos las primicias del Espíritu. O sea que Dios nos dio ya un adelanto. Tener las primicias es tener ya un adelanto. Desde el mismo momento que tú aceptaste a Cristo como el Salvador personal de tu vida, desde ese momento el Espíritu Santo entró en ti. Y ya sabes que Dios tiene infinidad de nombres para entrar en ti. Él entra en ti como Cristo, Él entra en ti como Padre e Hijo, Él entra en ti como el Espíritu, Él entra en ti como Jesús, Él entra en ti como el Dios triuno. Bueno, nosotros también gemimos dentro de nosotros, los que tenemos las primicias, o sea que ya Dios nos visitó. Ayer hablamos de que el Espíritu de Dios entra en nuestro espíritu y que a eso le hemos denominado espíritu mezclado y está dentro de nosotros. Aleluya. Y por eso dentro de nosotros gemimos. El que gime en realidad dentro de nosotros, si tú sigues leyendo el contexto, es Cristo. Por eso dice que el Espíritu, aquí si lees, mira, dice en el 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea que ninguno de nosotros sabe qué es lo que le conviene. Imagínate. Para manifestarse gloriosamente y ser adoptado, ninguno de nosotros sabe lo que nos conviene, pero el Espíritu gime dentro de nosotros. Por eso, cuando tú dejas a Cristo que ore a través de ti, eso es maravilloso. Algunos hermanos no creen en las lenguas. Yo creo en las lenguas. De la única manera que yo puedo explicar lo que es clamar con gemidos indecibles es en lenguas. Gemidos indecibles, gemidos. Yo no sé si tú entiendes lo que es gemir. Gemir. Se puede decir que es hasta llorar. Hay muchos hermanos que son muy fundamentales y debido a que son muy fundamentales no aprecian nada de lo que es los dones del Espíritu. Pero los dones del Espíritu son milagrosos. Y no necesita ser maduro para usarlos. Cualquier cristiano puede hablar en lenguas, cualquiera. Yo me abrazo del apóstol Pablo, él dice, y no impidáis el hablar en lenguas. Yo quiero que ustedes sepan, el hermano Carrillo habla muchas, más lenguas que cualquier hermano, porque yo siempre oro en lenguas. ¿Cómo voy a quitar esa parte de la Biblia? El hecho de que un hermano no crea en las lenguas no quiere decir que las lenguas no son ciertas. Solamente que tenemos que tener cuidado porque las lenguas hay que saberlas usar. Tienen muchas restricciones en la palabra de Dios. Pero yo quiero que tú sepas, cuando yo no sé ni qué pedir ni sé qué decir, yo dejo que el Espíritu Santo, a través de mí, que es Cristo mismo adentro de mí, que gima, porque dice que Él escudriña mi corazón. Y Él siendo el Espíritu dentro de mí que escudriña mi corazón, Él sabe qué es lo que me conviene y por eso intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¡Wow! Solo imagínate lo que es gemir conforme a la voluntad de Dios. Me recuerdo que una vez me pidieron oración por una lesbiana. Y yo no sabía ni cómo orar por una lesbiana, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo voy a pedir yo a Dios que le quite lo lesbiana? Si eso es ministración de ángeles caídos, esa persona tiene problemas en su espíritu. Ya entendimos que es en nuestro espíritu que somos hembra o somos varón. Es en nuestro espíritu. Nosotros fuimos creados. Lástima, como les dije ayer, que muchas personas creen que el hombre fue creado cuando lo hicieron del polvo de la tierra. No, ahí fue formado el hombre antes de que Dios lo pusiera aquí en la tierra. Ya el hombre estaba hecho y ya estaba creado. Y si no me crees, lee conmigo. Mira, vamos a leer Efesios 2:10. Lee conmigo en esta mañana Efesios 2:10.
Y te vas a dar cuenta que yo no te estoy engañando. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, porque somos hechura suya. Aquí está hablando de los cristianos, porque somos hechura suya. Ya sabes lo que significa ser hechos. No tengo que explicarte. Creados, fíjate, somos hechos y creados en Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios porque ayer yo le pude explicar al hermano Roque Valdés, le expliqué lo que significa ser hecho, ser creado y ser formado. Y Pablo aquí tiene el mismo pensamiento que el hermano Carrillo, o el hermano Carrillo tiene el mismo pensamiento que el hermano Pablo, porque somos hechura suya. Ya sabes que cuando se está hablando de hechura es imagen y semejanza. Creados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús nosotros fuimos creados y en nuestra creación nos crió varón y hembra. Nosotros no tenemos que andar buscando nuestra identidad de género. Imagínense, esas son locuras. Esas son locuras de gente desquiciada, de gente que está torcida de su espíritu. Porque en nuestro espíritu nosotros sabemos si somos varón o somos hembra. Ya no digamos al vernos el cuerpo. Al vernos el cuerpo solo estamos confirmando lo que Dios decidió en nuestra creación. Creación, hermano. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Aleluya. Yo no sé si tú alguna vez habías entendido estos versículos, pero creo que con la explicación que yo di ayer, tú puedes entender lo que significa que fuiste hecho y creado en Cristo. Hecho y creado en Cristo. Te estoy hablando en la vida espiritual. Te estoy hablando de la esfera espiritual. Porque muchos todavía no tienen un concepto claro de cómo es que Adán apareció aquí en la tierra. Adán apareció aquí en la tierra porque él ya estaba hecho y ya estaba criado. Es más, lo crearon a él y a Eva, varón y hembra. Ellos los dos tenían espíritu. En su espíritu, Adán era varón y en su espíritu ella era mujer. Entonces, cuando ya se trata de que nos forme, que ya significa, porque todas esas son, todos esos son antropomorfismos que sirven para entender lo que Dios está haciendo. ¿Verdad? Muchos se imaginan que Dios agarró un poco de barro y que hizo al muñequito. Esa es una explicación para que tú entiendas cómo apareció el hombre aquí. Pero el hombre no agarró Dios literalmente así la tierra y de ahí él hizo. No, él formó del polvo de la tierra el cuerpo del hombre. Lo formó. O sea que Dios te da la revelación de que este cuerpo pertenece a la tierra. Ahora, por eso es que muchos se preguntan y dicen, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Porque para que nazca una gallina tiene que haber un huevo. Y para que haya un huevo tiene que haber una gallina, lo cual significa que Dios te dice a ti, ni te preocupes quién fue primero, si el huevo o la gallina, porque te vas a confundir. Muchos hoy en día se ponen a hablar de cómo es que vino el hombre a la existencia, cómo es que vino la tierra a la existencia, cómo es que vienen las estrellas a la existencia, cómo es que los planetas están ahí colocados en un orden tan maravilloso, cómo es que... Y empiezan a confundir a la gente y le empiezan a contar cosas. Y desde chiquitito se lo agarran, porque desde que va a la escuela, a primaria, y como ahí es más fácil confundir, desde chiquititos se los van agarrando con mentiras y mentiras y mentiras, llegan a la adolescencia y con mentiras y mentiras, y cuando ya están bien formaditos de 18 años les dicen, tú vienes del mono. El hombre evolucionó y se internan entonces en el tiempo y empiezan a hablar que el África es el mejor aportador porque el África aportó a los monos y luego empiezan a decir que el África presentó los Homo y los
todo la prehistoria y te empiezan a decir que el mono con el correr del tiempo va cambiando, pero en vez de darle la honra a Dios como está en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo hagamos al hombre y dijo formemos, formemos al hombre, creemos, sí. Él lo dijo todo y unas cosas las hizo fuera del tiempo y otras cosas las hace dentro del tiempo. En el tiempo Él ya nos hace aparecer aquí, ¿verdad? Pero dime tú, ¿cómo aparecen aquí los pájaros? ¿Cómo aparecen aquí los reptiles? ¿Cómo aparece el ganado? ¿Cómo aparecen las bestias? Ellas simplemente nacieron. Que tú aprendas las particularidades de cómo es que nace un león, el primer león, cómo nació el primer león, cómo nació el primer oso, cómo nació, porque ya después creced y multiplicad. Entonces tú tienes que darle la honra a Dios, hermano. Dale la honra a Dios, porque Hebreos te dice que por la fe nosotros creemos que Dios constituyó el universo. Por la fe, hermano, Dios creó la tierra, por la fe Dios creó al hombre, por la fe Dios, pero es más, nosotros solo nos referimos a la formación del hombre, porque la Biblia aquí en la tierra solo revela la formación del hombre, no revela su creación, ni revela tampoco su hechura. De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, el hombre fue creado y hecho fuera de la tierra. Ay, hermano Carrillo, usted siempre me la pone difícil. Qué bueno que si me pones atención, tú vas a conocer la Biblia en su pureza. Dice, mira, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo me van a decir a mí que Jesús es un mono? ¿Cómo? Jesús no es un mono y que con el tiempo evolucionó. Si Él fue creado antes de la fundación del mundo y nosotros dice aquí claramente que fuimos creados antes de la fundación del mundo y hechos antes de la fundación del mundo. Así que la hechura y la creación del hombre nunca la vayas a relegar a algo terrenal. Si esa es la gran bendición y ese es el misterio. El misterio es que nosotros somos espíritus y aparecimos aquí, aquí nos puso Dios, pero mira qué sabiduría la que Dios tiene para ponernos aquí, porque solo pone un hombre y una mujer. Solo un hombre y una mujer puso. Él no necesita 7 hombres y 7 mujeres como algunos suponen, porque algunos hablan de las razas paralelas y de las creaciones paralelas, pero la realidad es que Dios solo quiere que sepas que Él puso un hombre y una mujer, puso un Adán y puso una Eva y les dijo creced y multiplicad y llenad la tierra. Así que sea chino, sea negro, sea blanco, sea amarillo, sea de color que sea, es hijo de Eva, porque Eva es la madre de todos los vivientes. Así como los perritos pueden tener chihuahuas, pueden tener pastores alemanes, pueden tener bulldogs, pueden tener pitbulls, pueden tener German shepherds, lo que quieras. Solo un perro fue el que el Señor trajo y ese perro trae en él todas las especies. Así que cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios creó al hombre y lo puso aquí en la tierra, Él es el papá de todos, parezcan chihuahuas o parezcan lo que parezcan. Es una broma, ¿eh? Somos originarios de Adán, venimos de Adán y de Eva, ellos son nuestros padres. ¿Por qué no cree el científico eso? Sino que se anda metiendo a un montón de problemas que a la larga, ¿de qué le sirve andar hablando de lo que no dice la Biblia? Yo me baso en la Biblia, hermano, y allí en la Biblia estoy parado y por eso te hablo con la Biblia, porque somos hechura suya. Y tú sabes que cuando se habla de hechura se está hablando de tu espíritu y de tu alma. Estamos hablando de una mezcla de tu espíritu y de tu corazón. Así como lo puso Lalito ayer, así vale la pena ponerlo. Fuimos hechura suya. Es esa mezcla de espíritu y alma. Es la imagen y la semejanza. Porque ¿cómo me vas a decir a mí tú que imagen y semejanza se refieren a otra cosa si está hablando de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en Cristo?
en Cristo, porque la imagen del Dios invisible es Cristo. Él sí se puede ver, pero a Dios Padre no se puede ver porque es espíritu, pero la imagen de ese Dios invisible, Cristo, por eso a nosotros nos crearon en Cristo, en Cristo. O sea que la creación de Dios en Cristo es corporativa, corporativa. Cristo tiene su esposa. Por eso nos pone un ejemplo a Adán y a Eva, Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Yo espero que estos mensajes se te graben. Y por eso los estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Aleluya. Y aquí dice, ¿para qué nos hicieron y para qué nos crearon? Dice que fue para buenas obras. Para buenas obras. Para buenas obras. Muchos hermanos no saben que fueron creados para buenas obras. Y aquí nos dice que las buenas obras a las cuales nosotros pertenecemos, dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo gima desde dentro de nosotros para que nosotros podamos resultar haciendo las buenas obras a las cuales Dios nos ha llamado. Amén. Dios te ha llamado para hacer buenas obras, hermano. Entonces, yo creo que en esta mañana yo tengo la carga de aprender a explicar bien. Ya sabes que esa es la carga. Y yo te invito a ti. Yo te invito a ti. Aquí hay un comentario bonito. Y como saben que ahora estamos participando de los comentarios bonitos. Mira este comentario tan bonito que nos pone Lalo. Dice, punto importante. En la formación del hombre del polvo de la tierra. Es una demostración de cómo el hombre aparece en esta tierra. Porque el hombre ya había sido hecho a imagen y semejanza y creado a imagen de Dios en su espíritu, varón y hembra, fuera del tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Lalito. Yo le agradezco a todos mis compañeros porque se dan cuenta que juntos podemos ver mejor. Me gusta cómo escribe Lalo, me gusta cómo escribe la hermana Ale, porque ellos se han hecho uno conmigo. Ellos han descubierto que Dios algo ha depositado en el hermano Carrillo y que vale la pena que nos hagamos uno. Si no aprendemos a explicar bien las cosas, porque yo quiero que ustedes vean que nos iniciamos con Romanos 8:23 y lo voy a volver a leer. Romanos 8:23, y no solo ella, la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. Te dije que nos vamos a centrar en la adopción porque eso te vas a dar cuenta que es mejor hablar de la adopción que hablar de otra cosa. Y te la voy a explicar bien porque en mis notas puse, yo debo aprender a explicar bien esto. Así que no vayas a creer que al presentarme delante de ti no he pensado cómo voy a hacerlo. Tengo que hacerlo bien. Dice, porque Dios está haciendo. Escucha bien, ¿por qué queremos usar bien la palabra adopción? Que dice aquí claramente, en la parte final del 23, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción es la redención de nuestro cuerpo. La adopción es la redención de nuestro cuerpo. Pero quiero que veas que por qué es necesario usar la palabra adopción. Porque los términos no son para confundirnos. Los términos son para ayudarnos a discernir un asunto. Por ejemplo, en nuestro hablar natural, en nuestro vivir natural, en nuestro diario caminar, en nuestra vida cotidiana, si a nosotros nos quieren hablar de un estatus nuestro, de un estatus de la humanidad, nosotros tenemos que entenderlo a través de las cosas naturales. Como por ejemplo, yo
Cuando nací en mi familia, dijeron, es un varoncito. Gloria a Dios, hermano. Cuando yo nací no dijeron, es una nena. Dijeron, es un varón. Yo desde que nací, hermano, yo nací creado por Dios. Cuando yo nací, me estaba manifestando, una criatura de Dios se estaba manifestando. De hecho, cuando yo nací, se una, ay, tan linda la criaturita. Porque yo no sé qué me pasó, pero yo era bien bonito cuando era chiquito. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que te des cuenta que esa palabra adopción, cuando nosotros la usamos, nosotros nos estamos refiriendo a algo que no pertenece a nuestra familia, algo que es ajeno a nuestra familia. Tú sabes que nosotros podemos adoptar un niño legalmente, si calificamos. Nosotros podemos adoptar un niño, pero adoptar un niño es que venga a ser parte de nuestra familia sin que lleve nuestra sangre. Amén, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Yo te hablo cosas lógicas, porque ¿para qué hablar cosas que ni se entienden? Vuelvo a repetirte, debemos aprender a explicar bien. Si aprendemos a explicar bien, hermano, cualquier persona es bendecida, hermano. Dios está haciendo de un material negativo algo positivo. Entonces yo quiero que nunca pierdas de vista que Romanos 8 tiene un contexto y no debes perderte de ese contexto. No permitas que tu pensamiento se vaya para otros lados. No permitas. Tú mantén tu pensamiento centrado. El diablo le gusta que tú te pierdas en conceptos. Ahí está Galo. Galo dice, pastor, cuando dice nosotros fuimos creados en Cristo, también se refiere a los inconversos o mundanos. Galo, please, mijo, ¿cómo vas a poner a los inconversos si ellos son el mundo? Y nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. El mundo fue creado después. Es más, el mundo nació cuando Adán pecó. Esos son los mundanos. Nosotros somos una creación, Galo, aparte. Nosotros somos creados en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara las naciones. Las naciones son una creación aparte. O sea que Dios creó a los judíos, Dios creó a la iglesia y Dios creó a las naciones. Espero que te ayude eso, Galo. Agradezco tu pregunta, pero creo que debes ubicarte bien, pues. No te estoy regañando, te quiero mucho. Aleluya. Entonces, mis amados hermanos, regresemos, dice el hermano Carrillo, dice, debemos aprender a explicar bien. Nunca te olvides de mis palabras. Debemos aprender a explicar bien. Mire, si yo no sé explicar, ¿para qué me meto? ¿Para qué me meto? Hay tantos hermanos tan atrevidos, hermanos, que ni saben explicar, pero se meten, metiches. Cuando uno se mete a este asunto, debe de saber, hermano. Debe de saber explicarlo. Dios está haciendo de un material negativo algo positivo. Pero eso lo hace Él por medio de transformación. Nota pues, por medio de transformación y conformación. Dios está haciendo de algo negativo algo positivo. Vuelvo a repetirte, Dios no está haciendo de incrédulos gente religiosa. Dios no está haciendo de gente mala gente buena. No. Dios lo que está haciendo es hijos. Él está haciendo hijos. O sea que Él, por eso nos habla de adopción. Él quiere hacer a alguien que ni siquiera lleva su sangre, que ni siquiera lleva su apellido. Te lo estoy ilustrando. Hacer a alguien que le pertenezca a Él. Pero Él no recibe nada si no está transformado, si no está conformado. ¿Sí?
Tú sabes que nosotros somos un gran problema para Dios. Nosotros somos un problema que está interfiriendo a lo que Él quiere hacer, porque nosotros somos totalmente negativos. O sea que Él, y por eso te digo que la adopción es importante entenderla, porque la adopción es por transformación. Me explico, ¿verdad? O sea que cuando Dios te habla de la adopción es de algo que a Él no le pertenece, pero que lo va a hacer real, lo va a convertir a lo que Él es. La adopción, la adopción, algo que no le pertenece a Él ni le pertenece a su esfera, es un ser caído, es un pecador. Entonces Él lo quiere adoptar, pero debemos de entender el pensamiento de Dios para la adopción, porque no es el pensamiento natural del hombre. Por eso dice Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Te uso la adopción, te uso la filiación, solo para que entiendas lo que estoy haciendo. Porque lo que yo estoy haciendo es por medio de vida, no es una transformación externa. Yo no estoy haciendo, por eso vuelvo a repetir, Dios no está haciendo de gente desobediente gente obediente, no, eso es externo. Dios no está haciendo de gente incrédula gente religiosa, eso es externo. Él está convirtiendo, transformando, pero con vida, con vida. Está transformando a un pecador, escucha bien, a ser hijo de él igualito a Cristo. Por eso nos dice que fuimos hechos y creados en Cristo para buenas obras. Pero tenemos que pasar por una transformación. Por una transformación. Aleluya. Fíjate que nosotros pensamos que Dios nos ha puesto aquí para vencer al pecado, para satisfacer las demandas de la ley y para vencer a la carne. Fíjate, pues, nosotros pensamos que para eso nos puso Dios. Pero resulta que Dios no nos puso para eso, sino que Él nos puso aquí para que en el tiempo nosotros seamos transformados, ¿sí? Para que seamos transformados. Dios te escogió y te predestinó para ser transformado. Si no, Romanos 8 no si no, Romanos 12 no empezaría como empieza. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro entendimiento. Transformaos, transformaos. O sea que Dios puso su vida en ti para que la vida de Él vaya absorbiendo todo lo que es tu muerte. Porque tú eres una muerte, tú eres una calaca, tú eres una calavera, tú eres un cadáver, hermano. Y al venir la vida de Cristo a tu espíritu, tiene que ir absorbiendo, absorbiendo poco a poco. Esa vida va quitándote todo hasta que ya no haya en ti ninguna muerte. Desapareciste. Desapareciste, mi hermano. Fíjate que eso no lo entienden muchos cristianos. El cristiano tiene que desaparecer, hermano. Tiene que ser sustituido totalmente por Cristo. Ahora, para que tú entiendas todo esto que el hermano Carrillo está hablando, tú tienes que leer la Biblia. Tienes que comer Biblia, mucha Biblia, porque Dios te habla de muchas maneras, de muchas maneras. Y una de las maneras que Dios te habla para que tú seas una persona que entiende lo que Él está haciendo, porque Él te va a adoptar, Él todavía no te ha adoptado. Y eso es lo que muchos no entienden, y por eso quiero explicarlo, porque la adopción es la redención de nuestro cuerpo. La adopción es la redención de nuestro cuerpo. Aleluya.
Lo que tenemos nosotros de problema, hermano, es que nosotros no hemos entendido nuestro estatus posicional y nuestro estatus disposicional. Posicionalmente, tú ya eres dueño de todo lo que Dios se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad futura. Todo es tuyo, porque tú eres un hijo de Dios. Y la Biblia no te miente, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Con solo el hecho que entiendas que tienes las primicias del Espíritu, eso ya te hizo hijo de Dios. Pero Juan te dice, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces nota pues que cuando hablas de hijo de Dios, y en la Biblia así está. En la Biblia hay hijos de Dios que están representados por medio del pesebre. Hay hijos de Dios que están representados en el Cristo que ya tiene 12 años, porque como nosotros los cristianos venimos en Cristo. Nosotros venimos a esta tierra en Cristo. Y estamos en Cristo desde la eternidad pasada y estamos en Cristo en la eternidad futura. Es algo que fue elegido y predestinado. Y ojalá que Dios te abra tu entendimiento. Posicionalmente nosotros somos dueños de todo. Sea que estemos en el pesebre naciendo, sea que estemos a los 12 años hablando con los doctores, o sea que estemos comenzando nuestro ministerio a los 30 años, o sea que estemos ya crucificados a los 33 años y medio. Si entiendes esto, lo que es posicional, entonces entiendes que desde que Dios te hizo y desde que Dios te creó, tú ya eres participante de todas estas cosas. Al venir aquí a la tierra, tú solamente te estás manifestando en carne, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne a través de Cristo y a través de nosotros. Nosotros somos la manifestación de Cristo y Cristo es la manifestación de Dios en carne. Y eso se llama misterio de la piedad. Nosotros pertenecemos al misterio de la piedad. Entonces me mantengo repitiéndote que no pierdas de vista la adopción, porque la adopción es la redención de tu cuerpo. Entonces no vayas a creer que tú ya fuiste adoptado, porque muchos hermanos no saben la diferencia entre engendrado y adoptado. En Juan 1:12, ahí dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Fíjate, nosotros cuando nos identificamos aquí en la tierra como creyentes, como personas que han recibido a Cristo, porque clara es la Biblia, clara como el cristal. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijitos de Dios, de ser children, de ser hijitos de Dios. Y dice que fueron engendrados. Nosotros fuimos engendrados. Fíjate, al creer, dice la Biblia que nosotros somos engendrados. No dice que nosotros fuimos hechos ni criados. Al creer dice que fuimos engendrados. Ahí nos da un nacimiento natural. Ahí nos da un nacimiento natural. Tú por creer en Cristo Jesús y recibirlo, tú tienes un nacimiento natural. Dios te identifica como un bebecito. Gloria a Dios, como un bebecito. Entonces tienes que entender cuando Dios te declara la palabra, porque la palabra es económica, la palabra no gasta, no da palabras de más ni de menos. La palabra es exacta. Tú y yo, por creer en Cristo y recibirlo, somos engendrados. Y ese concepto está alejadísimo de la adopción, porque la adopción es otra cosa. Por eso te dije, tienes que entender cómo habla Dios. Porque para Dios la adopción no es la misma adopción que nosotros. Porque nosotros adoptamos a un niño y él jamás llega a ser de nuestra propia sangre. Jamás. Entonces la adopción de nosotros es punto y aparte. Me explico, ¿verdad?
Si de verdad quieres entender el hablar divino, te tienes que internar en la forma que Dios habla. Para Dios, que nosotros seamos engendrados, nos está diciendo que somos sus hijos naturales. Por engendramiento, nosotros somos hijos naturales. Aleluya. ¿Verdad que si le pones atención a las cosas no son simples? No es simple. Debemos aprender a explicar bien. Debemos aprender a explicar bien. Cuando tú crees en Cristo, aleluya. Cuando tú lo recibes a los ojos de Dios, tú eres un hijo natural de Dios. Entonces ahora tenemos que entender por qué nos quiere adoptar. Si no te divorcias del concepto humano de engendrar y adoptar, no vas a entender qué es lo que Dios. Por eso la palabra requiere de revelación. La palabra requiere de revelación porque nosotros no vamos a entender cómo es que somos victoriosos contra el pecado, cómo es que somos victoriosos contra la carne y cómo es que nosotros podemos cumplir las demandas de la ley. Y por eso te mencioné que Dios usa ilustraciones, usa personas para que nosotros entendamos. Por ejemplo, en el capítulo 21 de Génesis, ahí nos ponen a Abraham. Y fíjate que cuando uno lee esos pasajes, vamos a ir a Génesis 21 para recordarnos. Mira, este capítulo 21 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Yo quiero que tú notes, porque cuando Dios le prometió un hijo a Abraham, Abraham tenía 75 años. Tú lo puedes hallar eso en Génesis 12. Solo dale vuelta al capítulo 21 y ponlo al revés, y ahí en el 12 le prometió Dios la simiente. Pasados 25 años, que tú te puedes imaginar todo lo que le pasó a Abraham durante 25 años. Y Abraham no tenía su hijo. Y entonces yo estoy seguro que Abraham le haber dicho, mira Señor, ya estoy viejo, ya tengo 100 años. Y resulta que tú no me das el hijo que me prometiste. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Primero que todo, yo quiero que tú abraces las preciosas enseñanzas que Dios te da, porque que Isaac nazca de Abraham y de Sara, eso es un milagro, porque ellos ya no podían tener hijos. Ella era una viejita y él era un viejito. Pero ¿qué es lo que Dios te quiere mostrar a través de esas historias? Lo que Dios te quiere mostrar es que dar a luz a Isaac es producto de un milagro. O sea que naturalmente no se puede dar a luz a Cristo. Naturalmente. Nosotros primero tenemos que entender que el nacimiento de Isaac en Abraham y Sara no fue por ellos.
sino que fue por la visitación de Dios. Entonces, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos que entender todas estas cosas, que el hecho de que Cristo se forme en nosotros no pertenece a nosotros, sino que Dios solamente nos está usando como vasos. Sara era un vaso que Dios usó para que naciera Isaac. Tú y yo solo somos un vaso para que se forme Cristo, que sea dado a luz Cristo por nosotros. Y fíjate, esto es maravilloso porque en el contexto del capítulo 21 de Génesis dice, y creció el niño, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Por supuesto que eso se refiere al gozo nuestro de que Cristo esté creciendo en nosotros. Pero nota lo que pasa al crecer Cristo en nosotros, porque este es mi punto, el que quiero compartirte hoy, porque Dios está logrando en nosotros, por eso te hablé del nacimiento natural y de la adopción. Es para que entiendas que no tiene nada que ver el uno con el otro. Dios te acepta a ti como un hijo engendrado porque tú lo recibiste y tú creíste en él, pero esa no es la meta de Dios. La meta de Dios no es tener un hijo natural, sino que la meta de Dios es adoptarte, pero la adopción en Dios es que te transforme hasta que te vuelvas igual a Él. Por eso es la conformación. Transformación es cambiar de que una cosa sea de una forma a otra, y conformación es de que esa cosa se ajuste al molde que está establecido. El molde que está establecido para que nosotros seamos conformados es Dios. Si nosotros nunca somos conformados al molde que es Dios, jamás seremos adoptados. Porque la adopción tiene que ver con darle entrada a alguien a que sea de la misma naturaleza. Porque si nos engendró, ahí ya empieza a darnos vislumbres de que nosotros chiquitos somos hijos naturales, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque resulta que nosotros pasamos por el proceso de dejar de ser pecadores. Porque Dios nos crió y nos metió zancadilla. Por eso no te olvides del hablar del hermano Carrillo. Dios crió, Dios corrompió, Dios restauró. Dios crió, Dios corrompió, Dios restauró. Entonces, aunque nosotros al creer y recibir a Dios ya somos hijos de Dios, hermano, todavía nos falta ser transformados porque nacemos como hijos de Dios, pero manchados. Hijos de Dios, pero pasados por el pecado. Y no te asustes porque Él mismo pasó por eso. Aunque Él nunca hizo pecado, ni era pecador, ni tenía la naturaleza de pecador, se hizo pecado. Por eso a nosotros nos tiene que crear, corromper y restaurar, porque Él iba a pasar por la corrupción, ¿sí? De pecado. Dice, el que nunca conoció el pecado, por nosotros se hizo pecado. O sea que Dios te está revelando que Él es el que crea, Él es el que corrompe y Él es el que restaura. Porque el plan está diseñado perfectamente, solo que hay que aprender a explicarlo bien. Aleluya. Yo estoy muy contento, muy, muy, muy contento, porque Dios es el que nos abre la palabra. Entonces dice que creció el niño, porque mi punto es que tú logres entender cómo es que Dios nos va a transformar. Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete, y vio Sara que el hijo de Agar, mira pues, fíjate pues, porque nosotros crecemos juntos. Isaac crece junto con Ismael. Y vas a entender qué es lo que Dios te quiere enseñar eso. O qué es lo que Dios te quiere enseñar a través de eso. Y creció el niño. O sea que mientras el niño está chiquito, no hay problema. Pero cuando empieza a crecer el niño, cuando Cristo empieza a crecer en ti, dice que hay un hijo de Agar la egipcia. Tú sabes que Ismael es la carne, el cual ésta le había dado a luz a Abraham,
se burlaba de su hijo. Oh, mi hermano, mira, la Biblia está arreglada divinamente para que tú la entiendas. Mientras Cristo no crece en los cristianos, ya es hijo, hermano. Ya es hijo. O sea que desde que nosotros creemos y recibimos a Cristo, nosotros ya somos hijos, engendrados. No somos bastardos, engendrados, naturales. Pero no hay problema con nosotros cuando recién nacimos. Pero cuando empieza a crecer Cristo en nosotros, nosotros estamos representados por el hijo de Agar. Nosotros estamos representados por Ismael. Mientras Cristo no crezca en los hermanos, no hay ni un problema. Nadie los persigue. Pero en cuanto tú empiezas a crecer en Cristo, hermano, cuando empieza a manifestarse en ti el crecimiento espiritual, te empieza la persecución de tu carne. Tu carne no quiere que tú seas vencedor. Entonces se tiene que tomar una decisión, hermano. Por tanto, dijo a Abraham, y la decisión mira de dónde vino. Cuando yo recién leía estas historias, cuando yo estaba joven, yo leía estas historias, y a mí me pareció que Sara era muy cruel. Yo pensaba, decía, de Sara tan cruel, porque mira lo que le dijo. Fíjate, por tanto, dijo a Abraham, le dijo Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Y este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Fíjate. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te diga Sara, y todos nosotros sabemos lo que es Sara en nosotros es la gracia. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Wow. Fíjate que, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Fíjate, esta lección que está aquí en Génesis 21, de los versículos 1 al 13, el apóstol Pablo la explica con todo lujo de detalles en Gálatas 4. ¿Qué te parece? Y a mí me gusta mucho eso. Y yo cuando leo Gálatas 4 digo, ay, hermano Pablito, ¿por qué solo nos dijiste el principio del capítulo 21 y por qué no nos seguiste narrando, aunque Gálatas fuera más grande? ¿Por qué no nos seguiste narrando del 14 en adelante? Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto. Mira, yo decía, ¿por qué Pablo no nos explica también todo el capítulo, la segunda parte del capítulo 21? Solo nos dice lo que es Sara y lo que es Agar, y dice que son dos pactos. Aleluya. Bueno, mi punto es este, y es de que entiendas que Dios no quiere nada de nosotros en lo que respecta a que Cristo madure en nosotros, crezca en nosotros, para que seamos adoptados. Quiere Dios que tú pongas atención de que ese cambio, esa metamorfosis, esa transformación que Dios va a hacer ocurrir en nosotros, no pertenece a nada de nosotros. Nada, nada, es un milagro.
Y por ahí nos vamos a quedar hoy, para que te pongas pilas. Y el viernes, si Dios quiere, en la noche voy a seguir explicando el, el, el cambio que Dios quiere hacer en nosotros, de barro a oro, de labranza a edificio, de barro a piedras preciosas. Pero quiero que sepas que esa transformación, ese crecimiento, jamás se puede desarrollar si Ismael no te no se va, si Ismael no se va. Tiene que irse Ismael. Tú sabes que Ismael es la carne. De la única manera que Isaac va a crecer libremente y va a heredar, que es figura de nuestra adopción, porque cuando Cristo se forme totalmente en nosotros, nosotros seremos glorificados. Y entonces, hermano, se va a efectuar en nosotros la adopción. Dios está haciendo de pecadores hijos. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero posicionalmente, desde que tú te identificas con la predicación del Evangelio, cuando tú recibes a Cristo y crees en Él, desde ese momento ya tienes el derecho de alcanzar a ver que eres hijo de Dios. Engendrado, engendrado. Así que yo espero que en esta mañana Dios te haya hablado, que Dios te haya bendecido. Despídete con un saludo ahí, di gloria a Dios, di aleluya, di amén. Esto está bueno, esto está buenísimo. Vamos a ser liberados del pecado, de la ley y de la carne, pero tenemos que aprender la mecánica, el mecanismo. Hay una forma de cómo llegarlo a lograr y Dios nos la va a revelar. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a leer el comentario de mi hermana Alejandra. Dice, la adopción es la redención de nuestro cuerpo, es un aspecto posicional. En un aspecto posicional somos hijos engendrados y herederos, dueños de todo, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana, por darnos ese comentario bonito y sigamos adelante. Que Dios me los guarde, Dios me los bendiga y si Dios quiere nos vemos el viernes en la noche, 7:30 de la noche. Bye bye, bye bye, hasta la próxima.